En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Esta plática se va a titular Una verdad jamás revelada. Vamos a comenzar con una palabra de Dios. Y les dijo, vayan por todo el mundo y anuncien la buena nueva a toda la creación. El que cree y se bautice se salvará. El que se resista a creer se condenará. Y estas señales acompañarán a los que crean en mi nombre. Echarán a los espíritus malos, hablarán nuevas lenguas, tomarán en sus manos las serpientes, y si ven algún veneno no les hará ningún daño. Pondrán las manos sobre los enfermos y los sanarán. Palabra de Dios. Vamos a hablar de una realidad pues que todos tenemos a la vista, de algo que la gran mayoría lo niega, incluyendo cabezas de la iglesia, obispos, sacerdotes, laicos, de toda clase de iglesias y religiones. Pero esta realidad, les decía, está a la vista de todos. Vamos a hablar sobre los espíritus. Todos nosotros, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Y estamos formados de cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, pues a la vista. Alma se entiende como la vida que tenemos. Y el espíritu es algo que viene de Dios, pero tiene que regresar a Dios. Yo les digo, desgraciadamente, Dios nada más nos dio de boleto de venida. El regreso, cada uno tenemos que ganarlo. Y no crean que es nada fácil. Y lo espiritual, todos tenemos una vela blanca, como la de la primera comunión que usan los católicos. Y esa vela, no todo el mundo puede verla. Solamente a quien Dios le ha dado un don, es el que puede ver esa luz que tenemos cada una de las personas que estamos viviendo. Cuando somos pequeños, pues esa vela es blanca. Eso blanco significa la luz, la gracia, luz en el espíritu. Pero ¿qué es lo que pasa cuando vamos creciendo? Vamos creciendo, nos vamos apartando de Dios por diferentes razones o circunstancias. Para los que son católicos, pues, ¿para qué voy a misa? ¿Para qué me confieso? ¿Para qué rezo el rosario? ¿Para qué hago oración? O sea, por diferentes razones la persona va cayendo en vicios, va cayendo en placeres, va cayendo en el materialismo, en los odios, en los rencores, tristezas, amarguras, en una apatía muchas veces total hacia las cosas de Dios. Hay quienes llegan hasta renegar de Dios. Y no nada más los católicos, sino que en las diferentes iglesias a nivel mundial. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa con nuestra vela espiritual? Al caer en todo ese tipo de cosas, esa vela que era blanca se hace totalmente negra. O sea, que hemos perdido totalmente la gracia. El espíritu está en la más tremenda oscuridad. Hay ocasiones en que una persona, aún esa vela que es negra, pero hay personas, fíjense, que se meten en cosas tan tremendas. Hay quienes se consagran al demonio, hay quienes practican la brujería, y andan practicando todo lo esotérico, reniegan de Dios. Pues esa vela espiritual que era totalmente negra, se va comenzando a hacer roja. Y si esa vela que se hace roja está un 50%, significa que el 50%, aún estando viviendo,
ya está en el infierno. Un 50% está en el infierno. Quiere decir que se acaban las oportunidades para él, ¿no? Mientras tenga vida todavía tiene oportunidad. Siempre y cuando esta vela no llegue al 100%, porque ya cuando llega al 100% roja, totalmente pertenece al maligno. Y es muy difícil para que el maligno lo pueda soltar de alguna forma. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si nos llega a sorprender la muerte con la vela totalmente negra? A nosotros, a la gran mayoría, nos han enseñado lo siguiente: cielo, purgatorio y infierno para los que creen. Pero no, en realidad realmente no todo es así, como nos lo han pintado de fácil. No. Cuando una persona no tiene absolutamente nada de luz, pero que Dios, vamos a decir que, pues, Dios ha visto en él algunas cosas buenas, sale su espíritu del cuerpo y en vez de ascender, se queda vagando en la más tremenda oscuridad. O sea que para un espíritu ya no existe la luz, ya no. Y al ser un espíritu, su alcance para ver no es más de 1 metro, porque para él no existe la luz como para nosotros. Pero también su capacidad mental disminuye hasta un 20, un 30%. O sea que ya para él, ya los sentidos ya no son como era antes. Y un espíritu, nosotros también muchas veces hemos pensado que son así como las personas. No. Un espíritu es como una pequeña energía. Podemos compararlo como si habláramos de un electrón, o sea, una cosa microscópica, algo tan pequeño, que en un pequeño espacio, yo diría, por decir así, 1 centímetro cuadrado, algo podría caber hasta 1 millón de espíritus. En 1 centímetro. ¿Sí? Claro, muchas personas, ellos se manifiestan, cuando andan vagando, se manifiestan de diferentes formas. Hay personas que lo ven tal y como eran las personas, pero eso no es porque así sea, sino es porque Dios les permite verlos así, ¿sí? Y porque esas personas tienen un don, porque no todo el mundo puede ver los espíritus, ¿sí? Y un espíritu que anda vagando, por él ya no puede hacer absolutamente pues nada. ¿Cuánto tiempo va a vagar? Primeramente eso depende de Dios, pero también de las oraciones que hagan todos sus familiares por ese espíritu. Pero pasan cosas muy curiosas. En la gran mayoría, en algunas religiones, ni siquiera creen en la oración hacia los difuntos. Muchos piensan que al fallecer una persona, su espíritu va a salir y va a quedar como dormido y no va a despertar hasta la venida del Señor. Falso. Hay otras personas creen, por ejemplo, que en ese momento el espíritu sale hacia el purgatorio, o al infierno, o al cielo. Pues realmente no todo es así de fácil, ¿no? Sino que ese espíritu, les decía, ya no puede hacer nada por él, y solamente a través de las oraciones que van haciendo sus familiares, él poco a poco se ve llenando de luz, y una vez lleno de luz, como los cohetes, miren, va a ser jalado hacia la vida eterna. Pero ¿qué pasa? Pasan cosas muy curiosas. Para los que hacen oración por los difuntos, normalmente, para un católico, ¿qué hace? Le dan esos auxilios espirituales, lo llevan al templo que hicieron Eucaristía, le rezan un novenario, y lo que piensen, no, pues ya de estar del brazo ya con Jesús. Inclusive yo he escuchado a muchísimos sacerdotes de la religión católica, no sé si será por tranquilizar a sus familiares, o por ocultar algo, o por no hablar de la verdad, o a lo mejor ni siquiera la conocen, que dicen lo siguiente: ustedes no se preocupen, miren,
Su familiar ahorita ya está en el cielo. Recibió los auxilios espirituales, ya está en el cielo y de allá está intercediendo por ustedes. Muchas veces quieren que les diga falso. ¿Falso por qué? Porque yo me he dado cuenta que el espíritu está ahí a un lado de la caja. Cuando fallece una persona, el espíritu no se va luego. ¿Sí? El espíritu va a andar ahí con sus familiares en su sepelio, y una vez terminado todo eso del sepelio, ¿qué hace el espíritu? Cuando las personas acostumbran a hacer oración, pues ahí se quedan en sus casas haciendo oración con sus familiares, ¿sí? Pero cuando las personas no acostumbran a hacer oración, pues ahí se apartan de ahí, de ese lugar, y andan vagando por diferentes lados. ¿Te has puesto a pensar alguna vez dónde andará tu papá, tu mamá, tu tío, tu tía, tu esposa o tu hijo? ¿Realmente crees que está en el cielo? Porque los espíritus se manifiestan de diferentes formas. Hay quienes en las casas les jalan las cobijas, hay quienes los escuchan o a través de los sueños, ¿sí? Les hablan a través de los sueños. Hay ocasiones que hasta un radio se llega a encender o un aparato en excitación que a esa persona le gustaba. O sea, se manifiesta de diferentes formas. Pero ¿saben qué? Nadie quiere eso. La gran mayoría de las personas piensa o nos han metido en la cabeza la idea de que, ¿saben qué? Que eso no existe, que los espíritus no vuelven. Mentira, porque yo puedo comprobárselo a cualquier persona. Puedo comprobárselo de que esta es una realidad. ¿Sí? Así es. Muy bien. Pero ¿qué pasa? Esos son los espíritus que no tenían luz. Ahora, una persona cuando fallece y tiene luz en el espíritu, podríamos decir algo así relacionado como de un 70, un 80% hacia arriba. ¿Qué pasa con ese espíritu? Ese espíritu sí, tampoco no se va luego. Ahí anda durante su sepelio con sus familiares. Pero había llegado su momento, es jalado hacia arriba. Pero ¿saben qué? No va directo al cielo. Nadie va directo al cielo, llámese papa, llámese obispo, llámese quien se llame. Nadie va directo al cielo. Para poder ir directamente al cielo, solamente quien no haya cometido un solo pecado a lo largo de toda su vida. ¿Hay alguno que se crea santo? Ni aun los santos, fíjense. Pecadores somos todos, dicen que el más santo peca 7 veces al día. Sino que esa persona es llevada a ese lugar llamado purgatorio. Porque miren, para los que creen en la confesión, al confesarse, Dios perdona sus pecados, pero no la culpa de los pecados. Cada pecado tiene una culpa y esa culpa se va quedando como manchas en el espíritu. Y eso es lo que tiene que ir a purgar. Pero ¿saben qué? Para llegar al purgatorio, no hombre, es un show. ¿Sí? Para llegar ahí realmente casi tiene que tener grados de santidad. ¿Sí? Porque para llegar ahí es muy difícil. Pero fíjense, normalmente, que es en la religión católica, en los que creen en el purgatorio, siempre toda la oración le enfocan. Señor, te pedimos por las benditas almas del purgatorio. Te pedimos por las benditas almas del purgatorio, lo que se oye por todos lados. ¿Quieren que les diga una cosa? Son las que menos necesitan. Claro, con la oración más pronto van a purgar su condena y se van a ir hacia el cielo. Pero decía, son los que menos necesitan por lo siguiente. Están en la antesala del cielo. Ellos ya tienen el cielo ganado. Y los espíritus que andan vagando, oigan, ¿qué? Ahí les va. Pero también, ¿qué pasa con los que tienen el espíritu, vamos a decir, su vela en rojo? Eso sí, miren, al salir su espíritu, sin, como dicen, sin tocar baranda, directos al infierno. Y ahí, ¿saben qué? Ahí no hay vuelta de hoja. ¿Les queda claro? Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa
con todos los espíritus que andan vagando. Fíjense, hay 550 mil millones de espíritus vagando por país. ¿Qué nos dice? 5.500 millones de espíritus por país. 5.500 millones. Oigan, ¿cuántas veces más de lo que estamos viviendo? ¿Y eso qué nos dice? ¿Qué nos dice eso? Oigan, ¿qué estará haciendo la iglesia que fundó Jesús? Bien, gracias, dormida en sus laureles, tratando de tapar el sol con un dedo y negando esta realidad que está a la vista de todos, tratando de desviar la atención a otros lados y negando que los espíritus no vuelven. Cuando le digo que el mundo está lleno de espíritus vagando. ¿Qué nos dice eso? Que la iglesia que Jesús fundó está fallando. Ojo, sacerdotes, obispos, cardenales, cabezas de las religiones. Como les decía, pero ¿qué pasa con esa cantidad de espíritus que andan vagando? Perdidos en esa oscuridad. Pero también hay una cosa, fíjense, en esa oscuridad es donde se desenvuelven el maligno y las brujas. Las brujas. ¿Y qué hace una bruja? Vamos viendo. Vamos analizando un poquito. Fíjense, hay 1.300.000 brujas por país. ¿Y cuál es la función de las brujas? Van a decir, no, pues ninguna. Porque a cuántos sacerdotes le preguntas, ¿sí? A cuánto miembro, por decir así, cabezas de las iglesias. No, las brujas no existen. No, la bruja es un mito. Tú nada más ten confianza en Dios y nadie te puede dañar. ¿Creen eso? Falso. Y les digo, ¿por qué falso? Conozco muchos sacerdotes, pastores dañados a través de la brujería. Oigan, ¿por qué? Una bruja o brujo o satánico es alguien, hombre o mujer, que se ha consagrado su vida al demonio, al 100%, ¿no? ¿Y qué le ha prometido el maligno a cambio? El maligno a cambio le ha dado unos poderes. Fíjense. Y uno de los poderes de las brujas o brujos es el siguiente. Una bruja puede sacar su espíritu a voluntad, fíjense, a voluntad, ¿sí? Y trasladarse a la velocidad de la luz a donde le venga en gana. Ese es uno de los poderes que le ha dado. Toda bruja puede hacer eso. Otra, tiene una especie como de telepatía con la cual puede comunicarse con el maligno, con los ángeles caídos y con todos los espíritus que estamos hablando, los que andan vagando, el que puede ser tu papá, tu mamá, tu tío, tu hermana, con todos ellos, fíjense. Pero ¿cuál es la finalidad? La finalidad es, ¿saben qué? De llevarlos a todos al infierno a través del maligno y las brujas, ¿sí? Y como les decía, miren, un espíritu de su capacidad mental tiene entre el 20 y el 30%. Y un espíritu, al abandonar su cuerpo, para él, el único objetivo, su obsesión en ese momento es ir hacia la luz porque está en la oscuridad. Ahí no crean que, como dicen muchos, es que el espíritu familiar se quedó aquí porque está preocupado por mí. Falso. Un espíritu ya no importa nada de lo que tiene a su alrededor. Lo único que le importa es ir hacia la luz porque está en la oscuridad total. Y ahí es donde entran las brujas y el maligno. ¿Sí? Las brujas trabajan, fíjense, una bruja trabaja con legiones de espíritus. ¿Sí? Y las brujas, en combinación con el maligno, con ese poder que les ha dado, hacen una convocatoria, ¿sí?, hacia los espíritus, ¿sí?, donde los engañan, les prometen
que a todos los van a llevar hacia la luz, ¿sí? Es lo que les prometen. Pero ¿saben qué? Desde hoy van a trabajar para nosotros, los vamos a llevar hacia la luz. Hoy van a ser para nosotros, ¿no?, lo que les ordenemos, ¿sí? Y cada bruja, fíjense, cada bruja puede tener desde una legión de espíritus hasta 20, 30, 40 legiones a su servicio. ¿Saben qué? Como sus mercenarios. Es lo que hacen, ¿sí? Y cuando una persona, fíjense, cuando una persona requiere los servicios de una bruja puede dañar de diferentes formas. A través de comida, bebidas, fetiches, fotografías, nombres. Pero la forma más común es a través de esos mercenarios, que son los espíritus que los tienen trabajado, engañados, y al mismo tiempo, de alguna forma, los tienen como encadenados, sujetos. ¿Y qué es lo que hacen? Cuando una persona requiere un servicio especial, bueno, el servicio, de acuerdo al servicio, de acuerdo a lo que requiere, lo que le va a costar, porque las brujas no son gratis, le va a costar una buena cantidad de dinero. ¿Sí? Si se requiere desaparecer una persona, ¿qué va a hacer la bruja? La bruja le va a mandar 4, desde 1 hasta 10, 12 legiones de espíritus a que se metan en la persona, ¿sí?, y en compañía de ángeles caídos, porque los ángeles caídos también son los brazos derechos de las brujas, a meterse en esa persona, se van a adueñar de su voluntad de muchas formas, la van a caer infinidad de cosas hasta lograr su objetivo, una, que muera. ¿Cómo? Pues muchas veces quitándose la vida, arrojándose a un carro, ¿sí?, muchas veces poniéndoles hasta enfermedades terminales, o sea que de diferentes formas. Así es como trabaja una bruja. Pero pasa algo bien curioso. La iglesia no cree en las brujas. Fíjense, 1.300.000 brujas por el país haciendo trizas a todos los hijos de Dios. 1.300.000. Yo no sé por qué ese objeto de negar a las brujas, de negar el daño que causan. Pero miren, no es por asustarlos, pero fíjense, hay 1.300.000, más o menos, 300.000 brujas. Pues ese 1.300.000 brujas por país han dañado aproximadamente al 60% de toda la población. ¿Sí? Fíjense, al 60% dañado a través de la brujería de diferentes formas, incluyendo sacerdotes, obispos, incluyendo exorcistas, porque las brujas no respetan a nadie. Y quieren que les diga una cosa, a muchas personas, inclusive sacerdotes, muchos sacerdotes a menos se dicen, es que no nos pueden hacer nada falso. Conozco muchos exorcistas, sacerdotes dañados a través de la brujería. Entonces, ¿cómo está eso? Lo que sí, en la medida que una persona está llena de esa gracia, hacer que Dios esté llena de esa gracia, no pueden hacer en lo que ellos quieran. Y Dios de alguna manera, fíjense, las va a poner en paz. Así sencillo, porque pueden dañar a cualquier persona. Oigan, pero, ¿qué pasa con los espíritus que no trabajan para las brujas? Porque no todos trabajan para ellas, ¿se imaginan? Trabajan, si son 550 millones por país, fíjense. 550, fíjense, 1.000 millones por país, ¿no? Los otros, ¿qué pasa? Fíjense, todos los espíritus que logran escaparse de las brujas andan refugiándose por ahí, lugares oscuros, normalmente casas, fincas viejas, ¿sí? Ahí es donde se refugian y se manifiestan, les decía, de diferentes formas. Pero todo lo hacen en demandando, su manifestación es demandando una ayuda, la cual nunca la reciben. Porque lo que logran es, ¿saben qué? Las personas asustarse, es lo único que hacen. Y tratar de hacer exorcismos y bendiciones para la casa para que los saquen de ese lugar, cuando ni cuenta se dan que a lo mejor es su papá, su mamá,
que anda ahí demandando, dice, una oración para poder irse hacia el cielo. Pero fíjense lo que hacen estos espíritus. Todos nosotros, los que estamos viviendo, de alguna forma, podemos tener una poquita de gracia. Un 5%, un 10%, un 20%, un 30%, que puede llegar hasta 70, 80%, que puede ser el grado de santidad. Y con los espíritus andan pagando en la más tremenda oscuridad. Un espíritu que hace. Un espíritu anda en la oscuridad y ve una luz. Es lo único que pueden ver, la luz en las personas. ¿Y qué hace? Ese espíritu se va hacia la persona. ¿Y saben qué hace? Si la persona, por diferentes circunstancias, hay unas puertitas abiertas, ¿sabe qué? Se mete en la persona. No uno ni dos, puede ser uno, hasta miles de espíritus. ¿Y la persona sabe que se da cuenta? No. Luego puede sentir la persona a veces, es pesadez, dolor de cabeza. Hay veces que dice una persona, yo me siento como si fuera otra persona. Yo no sé qué me pasa. Es lo único que puede sentir una persona. Pero ellos no están entrando en las personas con el afán de dañar a nadie. No. Sino, si esa persona es una persona entregada a Dios, es una persona de un buen testimonio de vida, una persona que practica la justicia, buen padre, buena madre, buen esposo, buen hijo, buen seguidor de Jesús. ¿Qué pasa? A través del acercamiento a Dios, Él está lleno de luz y el Espíritu junto con Él se va llenando de luz. Y una vez lleno, ¿saben qué? Parte hacia la vida eterna. Y continuamente están saliendo, pero entrando otros. Pero, ¿qué pasa con la persona que hace lo contrario? Que anda en la oscuridad total. ¿Sí? Pues juntos los espíritus, lejos de ayudarlos, ¿saben qué? Cada día se van haciendo más negros, más negros. Y juntos van, ¿saben cómo? Juntos van hacia el abismo. Juntos. Así es que estos espíritus, Dios les permite entrar a las personas para llenarse de luz. Son como si fueran nuestros hijos. ¿Y quiere que le diga una cosa? No hay una sola persona en el mundo que no tenga espíritus. ¿Sí? Sea niño, sea niña, sea sacerdote, sea obispo, sea papa, sea quien sea, todos traemos montones de espíritus. Y como le decía, no para dañar, sino para llenarse de luz. ¿Sí? Oigan, pero ¿qué pasa con los espíritus? Los niños. No, los niños dicen por ahí siempre, no, los niños sí dan oraciones. No, ahí para quién Eucaristía. Ellos van directos al cielo. ¿Realmente creen eso, que van directos al cielo? Si van directos al cielo, oigan, ¿por qué en tu casa o en la casa del amigo, de aquella persona, dicen muchas veces los niños, oye, ¿con quién estabas jugando? Es que vino un niño, estaba jugando con él. Aquí vienen niños a jugar conmigo. Aquí, no, en la noche, oye, que andan jugando aquí con pelotas. ¿Quién creen que son espíritus de niños que andan vagando también? Un niño, fíjense, un niño de 5 años más o menos para abajo, directo, como dirían al cielo, sin tocar baranda. Pero de 5 años para arriba, muchísimos niños, por no decir la gran mayoría, también andan vagando. ¿Sí? Claro, ellos no necesitan tantas oraciones, ni están en esa oscuridad total, sino lo que pasa, que les hace falta una orientación, una poca de oración, para que se den de luz y partan. Pero oigan, ¿para qué no? Son niños, ellos no necesitan. ¿Realmente creen eso ustedes? ¿No? Claro que no, ¿no? Fíjense, ahí les voy a otra cosa. No es para que se asusten, pero para que se den una idea. También fíjense, hay 1 millón de ángeles caídos por país. ¿Y cuál es la función de los ángeles caídos? Su principal, una de sus misiones es ayudar a las brujas, son sus brazos derechos de las brujas. Y la segunda, el principal objetivo de los ángeles caídos son los sacerdotes, religiosas y laicos comprometidos. Y no hay, fíjense, no hay solo sacerdote, como le decía, llámese papa, obispo, pastor, llámese como se llame, que no traiga entre 2
y 5 ángeles caídos, por decir algo así, que no lo traigan del pescuezo, tratando de hacerlo caer en diferentes cosas. Y los laicos comprometidos entre 1 y 2, todos. Para que todos nos demos cuenta realmente de cómo operan las fuerzas del mal, ¿no? Y a los exorcistas, fíjense, a los exorcistas, ellos son, podemos decir, más cotizados. ¿Por qué? Como ellos tratan de dar la batalla al maligno de diferentes formas, ellos pueden tener hasta 5, 10, 15 ángeles caídos sobre ellos. Pero están cosas bien curiosas, ni cuenta se dan. Ni cuenta se dan a veces. Ellos piensan que con hacer un exorcismo, oraciones de liberación de las personas, ellos ya están liberados. Falso. Eso ayuda a las demás personas. Pero el exorcista, él necesita una oración especial. ¿Para qué? Para ser liberado de todo esto que trae, de todas estas cosas que traen. Pero ¿saben qué? También se me olvidaba una cosa. Esto, oigan, los exorcismos y las oraciones de liberación están prohibidas, incluso hasta para los sacerdotes. ¿Qué pasa? Oigan, ¿qué está pasando en esta iglesia que Jesús formó? Recuerden la palabra que leímos al principio. Estas señales acompañarán a todo el que crea, a todo. Ahí no dice al papa, al obispo, a fulano nada más, a X personas. No, a todo el que crea. Oigan, ¿alguien nos estará manipulando por ahí la palabra? ¿Acomodándosela a su antojo? Como hacen en muchas religiones. Tomando nada más lo que les conviene y desechando lo que no va de acuerdo a su manera de pensar. O de acuerdo a esas leyes que ellos mismos se han inventado, como en los tiempos de los maestros de la ley, que tenían más de 600 preceptos de los 10 mandamientos de la palabra de Dios. ¿No está pasando algo similar? Bueno, ustedes disciérnanlo. Y les decía que fíjense, las oraciones, inclusive para los sacerdotes está prohibida. Conozco muchísimos sacerdotes que les tienen prohibida, el obispo o algún cardenal, exactamente prohibido hacer oraciones de liberación. Oigan, ¿de qué lado estarán? ¿Estarán del lado de Dios, del lado de la palabra de Dios que acabamos de hablar? ¿O estarán del lado del chanclas? Porque son los únicos, fíjense, los únicos que se atreven a darle la batalla a las brujas y al maligno. Nadie más. No entiendo por qué esa negación. Por eso les decía que las fuerzas del mal están haciendo trizas a todos los hijos de Dios en todos lados, en todos los ambientes. También recuerden, otra cosa. Para los laicos, totalmente prohibida la oración de liberación. Prohibida. Que el maligno haga trizas a toda la iglesia. Y las cabezas de la iglesia, oigan, no, pues bien, gracias, haciendo leyes, haciendo congresos, muchas veces echando cargas a la gente, otras veces haciendo grandes construcciones, pero realmente, si nos ponemos a pensar, esas cabezas realmente viven en la humildad que vivía Jesús. Esas grandes residencias que muchos tienen por ahí escondidas, que la gente ni siquiera se da cuenta, esas cuentas bancarias. ¿Qué pasó con los votos de pobreza y de humildad? Y junto con eso, la prohibición realmente a quienes le están dando la batalla a las fuerzas del mal. ¿Sí? Y les decía, vamos con los exorcistas. Los exorcistas también dicen que Dios le ha dado pues un don y que realmente se atreve a ponerlo en práctica. Muchas veces hasta cierto punto se vuelven soberbios. ¿Por qué? Porque ellos no permiten que un solo laico vaya a hacer una oración de liberación, ¿no? Sin darse cuenta que ellos les decía que un sacerdote exorcista está perturbado, quiere que les diga al 100%.
Porque ellos necesitan una liberación, un exorcismo, muy bien, pero ¿quién se los va a hacer si son los exorcistas? Ahí donde muchas veces entran los laicos comprometidos, fíjense. Una cosa es hacer una oración de liberación y otra cosa es quien tenga el don. Yo conozco a muchos, fíjense, laicos comprometidos que tienen el don y totalmente se los prohíben. ¿De parte de quién estarán las cabezas de la iglesia? No estarán manipulando la palabra. Dejen leerles nada más. Vamos a leer una palabra de Dios. Fíjense en esa palabra de Dios. Juan le dijo, maestro, vimos a uno que no era de los nuestros y que hacía uso de tu nombre para expulsar a los espíritus malos, pero se lo prohibimos porque no anda con nosotros. Jesús le contestó, no se lo prohíban, ya que nadie puede hacer un milagro en mi nombre y luego hablar mal de mí. El que no está contra nosotros está con nosotros. Y cualquiera que les dé de beber un vaso de agua por ser discípulos de Cristo, les aseguro que no quedará sin recompensa. Palabra de Dios. La palabra de Dios es muy clara. Espero, mis hermanos, que no se pongan a discernir la palabra. Acuérdense que las cabezas de la iglesia, Jesús formó, es la responsable de la salvación de todos los miembros de la iglesia. Pero nos ponemos a pensar, como les decía, ¿qué está haciendo la iglesia en contra de todas las fuerzas del mal? Les doy una cifra también. Miren, fallecen todos los días alrededor de 1 millón de personas. Y de ese millón de personas, vamos a aventurarnos así, unas estadísticas, por decir algo, digamos que un 4% va al purgatorio. Eso es para que no, o 3%, nos demos cuenta lo vivís que el va al purgatorio. Un 4% al purgatorio, ¿sí? Un 5%, por decir así, un 7% al infierno. Y él, alrededor 85-90% son los espíritus que andan vagando en la más tremenda oscuridad. Y la iglesia negándolo. La iglesia que Jesús fundó, que Jesús formó, en vez de buscar una solución. ¿Para qué? Para concientizar a todos los hijos de Dios, para que no pierdan esa gracia, para tratar de que siempre estén en la luz y al fallecer no haya tantos espíritus vagando. Los espíritus que andan vagando es el resultado, fíjense, el resultado del trabajo de la iglesia que Jesús fundó o formó. Entonces la pregunta, oigan hermano, ¿qué está haciendo la iglesia? Pregúntense ustedes mismos qué está haciendo la iglesia. Pueden decir que esto es falso, una mentira, pero miren cada uno, el momento que se le llegue su día y su hora, se va a dar cuenta de que esto es una realidad al 100% tal y como se les estoy planteando. También ahí va, esto es para los sacerdotes precisamente. Ojo liberadores, ojo exorcistas. La gran mayoría de las cabezas de la iglesia nos presentan a todos los espíritus que andan dentro de las personas como demonios. Esto es muy común que una oración de liberación colectiva. Hay muchísimas manifestaciones. Personas que caen al suelo, personas que vomitan, personas que maltratan, que maldicen, que vociferan, personas que hablan en lenguas, personas que se retuercen. Ojo, la gran mayoría no son demonios, cosa es un error, una grande equivocación. Muchas veces una persona piensa en una oración de liberación colectiva que todas las personas que caen al suelo se revuelcan y fuman por la boca, tienen manifestaciones, luego dicen, incluso personas y hasta los mismos liberadores dicen,
Dicen, ¿cuánta liberación se está viendo por el Señor? Falso, porque esas no son liberaciones, son manifestaciones. Una liberación no puede ser de forma colectiva. Claro, espíritu que estén así nada más por encimita, sí, pero para que una persona quede liberada tiene que ir hacia la raíz. ¿Y saben por qué? Porque le decía, la gran mayoría de las personas están dañadas a través de la brujería, ¿sí? Y un ángel caído no va a salir en una oración colectiva, no, porque muchos están hasta pegados. Aparte, una persona puede tener varias legiones de espíritus, pero aparte de legiones puede tener espíritus pegados, y eso no salen a menos que se les identifique a través de los nombres, menos no salen, ¿sí? Pero dice, hay que han equivocado el camino. ¿Por qué? Porque esos espíritus no van a salir a base de malos tratos, a base de mandarlos, quererlos mandar al infierno. Mi hermano, mis hermanas, son personas como tú y como yo. A lo mejor al rato tú y yo vamos a andar en la misma situación. Espíritus que no tenían la luz y que fueron atrapados por las brujas y fueron metidos ahí, y tú tratas de mandarlos al infierno. De hoy en adelante tienes que tratarlos con amor. Las liberaciones deben de ser con amor. Y a todos los espíritus, invitarlos a la conversión hacia la luz. Haz esto y verás el cambio. Y verás el avance. Y entonces verás, ¿sabes qué? Grandes liberaciones en el nombre de Jesús. Y en adelante olvídense de tantas prohibiciones. Olvídense de tanto divisionismo. Olvídense de tantas fronteras que de aquí para allá estoy, de acá para acá a mí, de acá para acá no te metes. ¿Eh? La iglesia de Jesús estaba dividida, pregúntense eso. ¿Sí? Nadie puede decir, tú no eres miembro de la iglesia, porque nadie puede correr a un bautizado de la iglesia, porque todo bautizado es miembro de la iglesia que Jesús formó, y nadie puede correrlo. Acuérdense que todo bautizado, el bautismo es imborrable. Y mientras una persona esté bautizada, es miembro de la iglesia aquí y en China, donde quiera que se encuentre. Donde quiera que esté un bautizado, está un miembro de la iglesia, un templo vivo del Espíritu Santo, un pueblo, un hijo de Dios, que si Dios le da un carisma, Él puede sanar, puede liberar, puede hacer todas las cosas que el Señor quiere hacer a través de tu persona. Que adelante te quede eso bien claro, hermano. ¿Sí? Espero que esto realmente lo tomes en cuenta. Espero que no te haya caído como un baño de agua fría. Y que en adelante no traten de tapar el sol con un dedo, tratando de engañar a las personas o de negar esta realidad. Porque acuérdate, lo que le dijo Pedro, lo que le dijo Jesús a Pedro: Pedro, tú me amas, apacienta mis corderos. Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Pedro, tú me amas, apacienta mis ovejas. Recuérdate, te voy a leer una palabra de Dios. Ay del pastor que no sirve para nada, que deja abandonado su rebaño. La espada le cortará su brazo y le alcanzará el ojo derecho. Que se seque su brazo y que su ojo derecho no vea más. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Doinante, mi hermano, mi hermana, ponte realmente a reflexionar sobre esta realidad. Docúmentate un poquito. La Biblia es algo maravilloso, es algo grande, es palabra de Dios. Pero también hay que tomar en cuenta eso. Recuerda, hay 4 evangelios aquí en la Biblia, 4. Pero tú crees que realmente nada más todo lo que dijo Dios y todo lo que hizo Jesús, todo está en los 4 evangelios. Claro que no. Podríamos decir que se escribieron 100 evangelios. Pero acuérdate que 4 evangelios fueron nada más seleccionados por esas cabezas de la iglesia, fueron seleccionadas por esas cabezas de la iglesia, ¿sí? O fueron seleccionados realmente en ese concilio de Trento, cuando se definió el canon de la Sagrada Escritura, para poner esos 4 ahí. Oye, pero los otros
Los otros 96 quiere decir que son falsos, no, la palabra de Dios. Y ahí en uno de esos evangelios precisamente habla, en uno de los evangelios que le llaman apócrifos, uno de Juan y otro de Tomás, habla realmente de esa realidad de los espíritus, de lo que yo te estoy hablando. ¿Sí? Documéntate. ¿Sí? Y en adelante, realmente hay que hablar con la verdad y realmente darle la batalla al maligno, a las brujas, los brujos, y no sean cabezas de las iglesias, no sean piedras de tropiezo, no sean obstáculos si ustedes no quieren hacerlo. Ustedes no lo quieren hacer ni quieren que tampoco otros lo hagan. Ah, caray. Sí. Esa es la iglesia que Jesús formó. Todo para gloria suya y engrandecimiento de su reino. Bendito y alabado sea el Señor por siempre y para siempre.